31 de diciembre de este año que se nos va, del 2024. Estamos a horas de pasar al 2025. Predicando el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Bien, vamos a mostrar acá lo siguiente. Cuando Cristo en la cruz de su Calvario, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, y esto es el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En 1 Corintios 15, versículo 1, el apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, las buenas noticias de salvación para las almas. Entonces, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. 1 Corintios 15, versículo 1 en adelante. En el versículo 3 y 4, el apóstol dice que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, los pecados de nosotros. Entonces, cuando Cristo, en la cruz de su Calvario, en vez de nosotros, tomando nuestro lugar, murió por los pecados de nosotros, nos heredó a nuestras almas la inmortalidad, la vida eterna. La inmortalidad mediante el Evangelio, según de Timoteo 1:10, ¿ya? Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio. Entonces, cuando Cristo, en la cruz de su Calvario, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, y este es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó, por sustitución de condena a la muerte del alma, nos heredó a nuestras almas la inmortalidad, mediante el Evangelio, según de Timoteo 1:10, la vida eterna. Cristo dijo: yo le doy vida eterna, Juan 10:28, y en la cruz la consumó. Consumado es, y entregó su espíritu, Juan 19:30. La inmortalidad y la vida eterna, sin tomarnos en cuenta a nosotros nuestros pecados. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué Cristo no nos está tomando en cuenta a nosotros nuestros pecados? Porque nuestros pecados le fueron cargados a Él, en la cruz del Calvario. 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, sin tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados, ni tampoco tomándonos en cuenta nosotros nuestras obras de justicia. En Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Sin tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados y sin tampoco tomarnos en cuenta nosotros nuestras obras de justicia. En Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, de nuevo, cuando Cristo, en la cruz de su Calvario, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, y esto es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, entonces nos heredó a nuestras almas la inmortalidad, la vida eterna, sin tomarnos en cuenta a nosotros nuestros pecados. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo nos salva el alma sin tomarnos en cuenta a nosotros nuestros pecados, ni tampoco tomándonos en cuenta a nosotros nuestras justicias. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. En Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, tomándonos en cuenta únicamente a nosotros nuestra fe. O sea, Cristo nos salva no tomándonos en cuenta a nosotros nuestros pecados, ni tampoco tomándonos en cuenta a nosotros nuestra justicia, nuestras obras de justicia. O sea, Cristo nos salva el alma, nos da la vida eterna, la inmortalidad, sin tomarnos en cuenta a nosotros nuestras buenas obras y sin tomarnos en cuenta a nosotros nuestras malas obras, nuestros pecados, sino que únicamente tomándonos en cuenta a nosotros nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz, sino que solamente tomándonos en cuenta únicamente a nosotros nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso que en Romanos 5:1 dice: justificados para ir al cielo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1.
Entonces, estando nosotros moralmente corrompidos, espiritualmente muertos y judicialmente nuestras almas ya condenadas a la muerte por haber pecado. Entonces, Dios, en la cruz de Calvario, Cristo, Dios encarnado, que Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5:19, cuando Cristo en la cruz de su Calvario, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, y este es el Evangelio, nos heredó a nuestras almas la inmortalidad, la vida eterna, sin tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados, 2 Corintios 5:19, ni tampoco tomándonos en cuenta nosotros nuestras obras buenas, nuestras obras de justicia. Gálatas capítulo 2, versículo 16, Tito capítulo 3, versículo 5. Sino únicamente tomándonos en cuenta nosotros nuestra fe, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso que Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso que dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos salva, nos da la vida eterna, la inmortalidad en la cruz de su Calvario, sin tomarnos en cuenta nosotros nuestras obras de justicia, Tito 3:5, Gálatas 2:16, sin tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados, 2 Corintios 5:19, solo, únicamente tomándonos en cuenta nosotros nuestra fe, porque la justificación es por la fe, y nada más que por la fe, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estando nosotros moralmente corrompidos, espiritualmente muertos y judicialmente con nuestras almas ya condenadas a la muerte por haber pecado. Entonces, cuando Cristo en la cruz del Calvario murió, en la cruz de su Calvario murió por los pecados de nosotros, entonces nos heredó la inmortalidad y la vida eterna, ¿ya? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, solamente nos justifica por la fe, ¿ya? Solamente somos salvados, justificados para ir al cielo, solamente por la fe. Entonces, de nuevo, cuando Cristo, en la cruz de su Calvario, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, nos heredó a nuestras almas la inmortalidad, la vida eterna, sin tomarnos en cuenta a nosotros nuestros pecados. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, porque nuestros pecados estaban sobre Él. 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Tampoco tomándonos en cuenta nosotros nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia. Gálatas 2:16, Tito capítulo 3, versículo 5. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? Entonces, estando nosotros moralmente corrompidos, espiritualmente muertos por haber pecado, y judicialmente con nuestras almas ya sentenciadas a la muerte por haber pecado. En ese estado, moralmente corrompidos, espiritualmente muertos, y judicialmente con nuestras almas ya sentenciadas a la muerte, nos da la salvación, la vida eterna, la inmortalidad. Mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. Estando judicialmente nuestras almas ya condenadas a la muerte. Así el Señor nos salva nuestras almas. ¿Ok? Esto está escrito acá, muy pequeño, por eso que lo acerqué. Ahora, nuestro Señor Dios, en la persona de Cristo, nos da la salvación usando su presciencia, su omnisciencia, ¿ya? El Señor Jesucristo fue inmolado, crucificado en la cruz, sacrificado antes de la fundación del mundo. O sea, estamos hablando del preconocimiento de Dios, de saberlo todo. El Señor sabe todo lo que va a ocurrir antes de que ocurra. El Señor sabe todo lo que va a suceder en este espacio físico-temporal. Desde la fundación del mundo hasta que el mundo sea destruido. Lo sabe todo, antes que ocurra. Lo sabe de antemano el Señor, lo sabe desde antes. Es por eso que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, el Cordero que ha sido inmolado, sacrificado desde la fundación del mundo. O sea, en la cruz del Calvario, Cristo lo que vino a realizar fue la materialización, digamos, en el espacio físico-temporal de lo que ya había sido consumado antes de la fundación del mundo. O sea que usted, yo, todos los seres humanos, hemos heredado en la cruz del Calvario la inmortalidad, la vida eterna. Antes que nosotros naciésemos en este mundo, antes que fuese creado el primer hombre, antes. Significa que Dios supo
con total certeza, con total minuciosidad, al detalle, supo cuándo usted iba a nacer en este mundo. ¿En qué país usted iba a nacer? ¿Quiénes iban a ser sus papás, su mamá, su papá? ¿En qué circunstancias usted iba a nacer? ¿En qué hospital? ¿Cuántos kilos iba a pesar usted, su cuerpo, al nacer? ¿Ya? ¿En qué circunstancias usted iba a nacer? ¿En qué segundo, en qué minuto, en qué hora, en qué día, en qué semana, en qué mes, en qué año usted iba a nacer? Lo supo el Señor desde antes de la fundación del mundo. El Señor Dios Todopoderoso, Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5:19, nuestro Dios, antes de encarnarse y venir a cumplir lo que había sido establecido desde antes de la fundación del mundo, la salvación de nuestras almas, antes de Cristo venir al mundo, Cristo supo todo lo de usted. Cuándo usted iba a nacer, en qué país iba a nacer, iban a ser sus papás, qué pensamiento iba a tener usted, cuánto tiempo usted iba a vivir hasta que usted se muriera. Lo supo todo. Supo todos los pecados que usted los iba a cometer hasta que se muriera. Lo supo desde antes de la fundación del mundo. El Cordero, Cristo, ya ha sido sacrificado, ha sido inmolado desde antes, desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Es por eso que el profeta Isaías dice, unos 700 años más o menos, antes de que Cristo viniese del cielo a nacer en Belén de Judá. 700 años antes. Unos 700 años antes del nacimiento de Cristo en este mundo, Isaías el profeta dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debió haber dicho el profeta Isaías, mas Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. Como lo está diciendo 700 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá, de la Virgen María, debió haber dicho el profeta Isaías, mas Jehová cargará. O sea, cuando el Señor venga desde los cielos a nacer en Belén de Judá, de la Virgen María, y a los 33 años Cristo se coloque en la cruz, se deje crucificar en la cruz para dejarse cargar o imputar penalmente con todos los pecados de la humanidad, incluyendo todos los suyos y todos los míos, Cuando lo haga, ahí Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. Pero no dice eso. Isaías 53:6. No. Isaías 53, versículo 6 fue escrito 700 años antes de que Cristo viniese al mundo. Y el Espíritu Santo está inspirando la pluma del profeta Isaías, ¿ya? Respecto de algo que ya fue consumado ya. Ya Cristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero si esto se está hablando antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá, antes, 700 años antes. Lo que pasa es que la salvación de nuestras almas quedó consumada antes de ser fundado el mundo. Era un plan de salvación que ya quedó en la mente del Señor, ya lo hizo el Señor. Ya Cristo lo salvó a usted de sus pecados, ya lo salvó. O sea, todos los pecados que usted va a cometer, todo tipo de pecados que usted va a cometer hasta que se muera, por ninguno de ellos los va a pagar usted. Ya se los pagó Cristo antes que usted naciera y los empezase a cometer los pecados suyos, hasta que usted se muera. Tanto si usted entra por la puerta estrecha, por el camino angosto, usted pecará hasta que usted se muera. Los que no han entrado por la puerta estrecha también pecarán hasta que ellos se mueran. La diferencia entre los que entran por la puerta estrecha y están caminando acá, cometiendo pecados, versus los que no han entrado por la puerta estrecha y están caminando acá en el camino ancho, cometiendo pecados, es que estos que están aquí han hecho efectiva por la fe la sustitución judicial de todo nuestro paso por este mundo. Judicial, penal, condenatoria. Los que estamos acá, por la fe nuestra en el Evangelio, hemos hecho efectiva, hemos hecho realidad para nuestras vidas la sustitución completa de nuestra vida terrenal. Cristo nos sustituye todo nuestro paso por este mundo hasta que nos muramos. Los que están en el camino ancho son incrédulos. Son incrédulos al decreto condenatorio. Son totalmente indiferentes a este espantoso e insufrible decreto condenatorio. Ningún alma lo puede sufrir sino en el lago de fuego. El alma que pecare, esa morirá. The soul that sinneth, it shall die. Here, acá, en el lago de fuego.
Es la muerte segunda, la muerte del alma, el lago de fuego, Apocalipsis 20:14. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, acá, en el mundo, esa morirá acá, en el lago de fuego. No hay ninguna otra forma, ninguna otra, en que penalmente, conforme al decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, el pecado se condene, sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra forma. ¿Entiende? Entonces, todos los pecados nuestros, que el Señor los supo que nosotros los íbamos a cometer desde que nacemos, vivimos y hasta que nos morimos, de cada ser humano en particular, desde Adán hasta el último ser humano que nace en este mundo, y hasta que nos muramos, le fueron cargados a Cristo, dejándonos judicialmente a toda la raza humana, judicialmente incondenables por pecar, incondenables a la muerte del alma, aboliendo la muerte contra el alma. En 2 de Timoteo 1:10, hablando de Cristo y de la gracia redentora, que la salvación es gratuita para nosotros, el precio por pecar es la muerte. Por pecar, el precio es la muerte del alma, el precio a pagar. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, mas la dádiva, el regalo inmerecido, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el precio a pagar por pecar? La muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá, judicial y penalmente hablando. Entonces, gratuitamente para nosotros, la salvación quedó consumada en la cruz. Es gratis para nosotros porque el precio que pagó Cristo, en vez de nosotros, fue la muerte de Él, en vez de la muerte de nosotros. ¿Entienden? Nosotros ya no tenemos que pagar nada por nuestros pecados. El que pagó por nuestros pecados fue Cristo. Por los pecados que todos nosotros cometeremos en todo nuestro paso por este mundo. De todo ser humano que nace en este mundo y vive hasta que se muere. Toda su vida en este paso por este mundo quedó cubierta en la cruz del Calvario. Cristo nos dio un seguro de vida eterna que cubre todo evento pecaminoso que nosotros cometamos todo nuestro paso por este mundo, sin deducibles. Porque hay seguros que tienen deducibles, cubren hasta cierto monto. No, Cristo nos da un seguro de vida eterna sin deducibles. Nos cubre todo evento pecaminoso que nosotros los hemos de poder cometer hasta que nos muramos. No hay pecado que nosotros cometamos en esta vida, no importa la intención por la cual nosotros cometimos el pecado, no importa qué tipo de pecados sean los cometidos, no importa ni siquiera la cantidad total de pecados cometidos. Todos ellos fueron cargados en la cruz del Calvario en la persona de Cristo. En 1 de Pedro 2:24 dice de Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados que cada ser humano en particular los ha de cometer todo su paso por este mundo. Queriendo cometer los pecados o no queriendo cometerlos. Pecado de pensamiento, pecado por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para Dios, un pecado se condena con la muerte del alma. No hay ninguna otra forma que el pecado se condene sino con la muerte del alma. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. But instead of our souls, en vez de nuestras almas, Cristo murió por los pecados de nosotros. But instead of our souls, in the cross on the Calvary, Christ died for our sins, according to the Scripture. Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso es sustitución, substitution. Nos ha sustituido la condena penal. Nos ha salvado nuestras almas de toda condena debido a cualquier pecado que cometamos nuestras almas viviendo en este cuerpo de carne, en este paso por este mundo, hasta que el cuerpo de carne se muera, cubierto judicialmente por Cristo. No hay evento pecaminoso que nosotros cometamos en esta vida terrenal que nos condene nuestras almas a la muerte. Entonces, la salvación para nosotros es gratuita. A Cristo le costó su vida. El precio pagado por Cristo por nuestros pecados fue la muerte. Entonces, nosotros ya no pagamos nosotros con la muerte de nuestras almas. El que pagó por los pecados nuestros con la muerte de su propia alma fue el alma de Cristo. Lo que pasa es que Cristo tiene la inmortalidad. Cristo puede entrar a la eternidad, al lago de fuego, entrar en muerte y luego volver a tomar su vida. Porque el alma de Cristo tiene la inmortalidad. Nuestras almas no tenían la inmortalidad. Nuestras almas han sido creadas con existencia eterna, tienen la eternidad. Pero hasta la cruz de Cristo, el alma humana no tenía la inmortalidad. O sea, el alma humana antes de Cristo iba a la muerte eterna, o a la vida eterna o muerte eterna. O sea, no estaba asegurada la inmortalidad.